Hola, buen y excelente día a todos mis amigos, espero que la estés pasando increíble y espero que las noticias del día de hoy te traigan mucha paz, te traigan mucha tranquilidad y espero que te hagan tener un mejor día del que estés teniendo en este momento. Quiero decirte que si estás triste, si tienes algún problemita, pues todo se va a solucionar, hay que tener poquita paciencia y que solamente será una buena anécdota que contarás algún día en el futuro. Y bueno mis amigos, pues tenemos noticias increíbles porque se estrenó ya la película del Spider-Verse, la número 2, esta que protagoniza el personaje de Miles Morales, donde tiene que salvar el Spider-Verse en la primera película. Ya salió la segunda, no sé de qué trata, no la he visto, probablemente vaya a verla hasta el fin de semana con mis hermanos porque todos tenemos mucho trabajo y pues también la situación es que nadie nos invitó a verla, ni siquiera Sony, ni Cinépolis, ni nadie nos invitó a verla, entonces pues no pudimos ir a ningún estreno. Y bueno, vámonos con las noticias aparte de lo del Spider-Verse para ver lo que viene este fin de semana, que se acerca el Gran Premio de España. Vamos a darte una previa rápida, porque este Gran Premio en los últimos años, desde el 2017, lo ha ganado Lewis Hamilton. 2017 lo ganó Hamilton, 2018 Hamilton, 2019 Hamilton, 2020 Hamilton, 2021 Hamilton, 2022 Max Verstappen y 2023 lo ganó... Todavía no sabemos quién, pero esperemos que lo gane Checo Pérez. Y recuerda que tenemos la maldición, tenemos la superstición de que si quieres que Checo Pérez gane este gran premio, si quieres que su nombre aparezca aquí en los datos del 2023, tienes que apoyar este canal con tu suscripción, activando la campanita, dejando tu like y compartiendo este video con todos tus amigos y aparte siguiéndome en Instagram. Pero bueno, ¿quiénes son los pilotos que más han ganado aquí en el circuito de Cataluña, en el Gran Premio de España? Pues Michael Schumacher y Lewis Hamilton están empatados a 6 victorias. Las de Schumacher fueron en el 95, 96, 2001, 2002, 2003 y 2004. Mientras que Hamilton tiene las victorias ahí 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Y bueno, mis queridos amigos, ¿qué es lo que constituye este famoso circuito, el circuito de Barcelona en Cataluña? Pues es un trazado de 4.657 kilómetros, o sea, se dan 66 vueltas y el recorrido total es de 307.236 kilómetros. Este gran premio se corre desde 1991 y actualmente el circuito tiene solamente 14 curvas y 2 zonas de DRS. La principal, que está entre la curva 14 y la curva número 1, y también entre la curva número 9 y la número 10. ¿Cuáles fueron los resultados de la temporada pasada? Pues Max Verstappen se llevó la victoria, Checo Pérez quedó en segundo y George Russell con Mercedes se llevó el tercer lugar. Así estuvo conformado el podio, pero vámonos hasta el top 10 porque Carlos Sainz de Ferrari quedó en cuarto sitio, en quinto Lewis Hamilton, en sexto Valtteri Bottas con Alfa Romeo, en séptimo Esteban Ocon, en octavo Lando Norris, en noveno Fernando Alonso y en décimo Yuki Tsunoda. Entonces esta temporada, este año, el Gran Premio de España 2023 puede ser totalmente diferente y todo esto gracias a las noticias que nos vamos a llevar. Ojo, cabe destacar que aquí el récord de vuelta rápida la temporada pasada se lo llevó Checo Pérez con una vuelta de 1.24.108. Pero bueno, vámonos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo los equipos, porque resulta que ya antes de darse por vencidos, bueno, ya se dieron unos por vencidos, ya está la situación, ya está todo así como que pues ya no nos queda de otra, tenemos que optar, recurrir a la última instancia, tanto por parte de Ferrari como por parte de Mercedes, y es algo increíble porque dicen, tenemos que ya replicar el modelo del coche de Red Bull. Nos estamos haciendo tontos, es lo que dijeron ellos, estamos perdiendo el tiempo, nos están haciendo ver bastante mal, y pues ahí está el secreto, ahí está el detalle. Vemos a Red Bull en otro planeta, en otra categoría, teniendo amplias ventajas, ganando pues todas las carreras prácticamente. Y pues tenemos un Aston Martin que no se despega, que está muy detrás, que está aprovechando cada error, que está aprovechando cada situación que tienen tanto Mercedes como Ferrari. Y en esta ocasión, pues Fernando Alonso lo dijo en su momento: no solamente quiero quedarme en el tercero, quiero quedar en el segundo y quiero aprovechar el error que cometa Red Bull para poder ganar una carrera, que ya lo hizo en Mónaco.
porque aprovechó el error de Red Bull con Sergio Pérez, el error de Checo en Red Bull con la clasificación y con largar desde el 20º puesto para la carrera de Mónaco, y pues aprovechó para pegarse y no soltar el segundo lugar para absolutamente nada. Entonces se vendrá este año la 33 para el Nano Alonso. Por favor, déjame en los comentarios tú qué piensas. Pero bueno, a lo que estábamos hablando, lo que íbamos, ¿qué está pasando con Ferrari y con Mercedes? Resulta que ya se rindieron, ya dijeron, ok, güey, ya no podemos, ya necesitamos tener lo que se necesita para poder estar en los podios. ¿Y cuál es esto? Pues copiar, replicar, hacer exactamente lo que hizo el señor Lawrence Stroll junto con su equipo y su director Mike Crack, pero acá con sus homónimos, lo que viene siendo Toto Wolff y Fred Vasseur. Se dieron por vencido y ya van a copiar el concepto de Red Bull, suelos, sidepods y toda esta situación. Lo que pasó en el Gran Premio de Mónaco es que se pudo ver superficialmente lo que puede ser el suelo del Red Bull, pero esto realmente no ayuda en nada, porque lo que está superficial sí lo podemos ver, pero cuenta más lo que está dentro de este coche, como son los túneles de viento, como es la distribución aerodinámica y demás situaciones. Pero afortunadamente toda esta información se tiene que hacer pública, precisamente porque tiene que tener una autorización de la FIA para ver que no haya nada ilegal, y todos los equipos pueden tener acceso a esta ingeniería. Ya si la pueden replicar en cuanto a su inteligencia y a su dinero, pues está bien. Que por temas de dinero no creo que batalle lo que viene siendo Ferrari ni Mercedes. O sea, si no batalló Aston Martin, pues estos equipos que ya tienen años y años corriendo, mucho menos. Entonces Mercedes ya admitió que analizaron el piso del Red Bull para compararlo con el que ellos tienen y ya trataron de replicar algo muy similar. Para Mónaco vimos que el W14 de Mercedes ya tenía una forma totalmente diferente. Ya estamos hablando de una versión B en cuanto a los alerones, en cuanto a los faldones, en cuanto a los spoilers, en cuanto a toda la situación, principalmente los sidepods, los pontones. Eliminaron su innovadora y poco funcional diseño de Zero Pods y ya volvieron a lo tradicional y a lo que está funcionando en la mayoría de los equipos, y a Mercedes lo está perjudicando. Pero pues también Ferrari opta por dejar de lado el concepto de sus bañeras, estas bañeras increíbles que estábamos viendo en su diseño, y pues ya van a optar para España aplicar sidepods, pontones al estilo del equipo de Red Bull Racing. Entonces probablemente este fin de semana, que ya es en formato de autódromo, que se puede adelantar, que se pueden hacer muchas prácticas, que se pueden hacer muchas pruebas, que creo aparte va a haber test de Pirelli, no estoy seguro, déjame te investigo en este momento. No te me vayas, aquí estamos poniendo. Va a haber práctica libre, fíjate, la práctica libre 1 es a las 5:30 de México y termina a las 6:30. La primera de las 5:30, 1 hora. La práctica libre 2 de 9 a 10, 1 hora también. La práctica libre 3 de 4:30 a 5:30. No hay test de Pirelli este fin de semana, que ahí es donde pudieran aprovechar más para poder tener una puesta a punto idónea. Es cuando aprovechan estas 90 minutos de práctica libre. Pues aquí no hay, son de 1 hora todas. Y bueno, ya te dejé los horarios. Estos que te estoy diciendo son los de México. 8 de la mañana del sábado lo que es la clasificación, y 7 de la mañana del domingo lo que es la carrera en México. Ya si vives en otros horarios, por lo regular tienes que ir agregando horas. En videos pasados te estuve dejando lo que son los horarios completos, te lo estuve comentando. Y bueno, mis queridos amigos, pues esto es todo por hoy, lo que te quería comentarles de las noticias, tanto del Gran Premio de España como lo de Spider-Man. Y también quiero irte anunciando que estoy escribiendo un beat muy bueno de comedia. Son algunas situaciones que me pasaron hace relativamente poco, y es algo que le estoy tratando de ver como el lado cómico, el lado gracioso. Lo estoy escribiendo precisamente para eso, y espero que en algún momento tú puedas disfrutarlo. No, de hecho lo estoy escribiendo, lo voy a grabar y voy a probar aquí material de lo que quiero hacer, de un poquito de comedia contigo. Y bueno, mis queridos amigos, recuerda que si quieres que Checo Pérez sea el ganador 2023 del Gran Premio de España, tienes que apoyar este canal con tu suscripción, activando la campanita, dejando tu like, compartiendo este video y yéndome a seguir en Instagram. Por parte de todo el equipo, yo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.